Hola, ¿qué tal mi gente bonita que nos está mirando el día de hoy? Esto es Cafecito con las Monarcas. Mi nombre es Blanca Ramírez. Y yo soy Amparo García. Tenemos el honor de presentarles el día de hoy al maestro José Luis Gutiérrez. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido. Pues muchísimas gracias, Blanquita y Amparo, por haberme invitado. Estamos muy emocionados de una plática aquí con ustedes en Cafecito Monarca. Es un placer tenerlo el día de hoy, pero cuéntenos de usted, ¿quién es José Luis Gutiérrez? Bueno, José Luis Gutiérrez, Pepe Gutiérrez es un soñador, es un ciudadano binacional que pretende ser bicultural, bilingüe y que busca el respeto y el reconocimiento de nuestros derechos tanto aquí como en Estados Unidos como en México. Y por eso somos parte del proyecto de FEDEC Casas Michoacán. José Luis Gutiérrez es director de Casa Michoacán. Cuéntenos, José Luis, ¿cómo llegó a Casa Michoacán? Bueno, es una historia muy larga, de hace más de 25 años. Decirte que en el inicio vino un gobernador de Michoacán y fue la primera reunión en la que participé y ahí ya sabía que me enteré de que había un grupo de michoacanos reuniéndose, constituyéndose pues la federación. Yo en ese momento estaba estudiando una maestría y no estuve tan activo en ese tiempo, pero después me incorporé prácticamente en todas las reuniones y desde entonces hice mío el proyecto de Casa Michoacán porque lo que busca es la dignidad y el respeto de los michoacanos, de los mexicanos, de los inmigrantes en la sociedad estadounidense. Nos convertimos como en una organización que busca la integración, pero más bien la completa participación de los michoacanos, de los inmigrantes en la sociedad estadounidense, manteniendo tu idioma, tu cultura, tus tradiciones. Bueno, pues ese ha sido su rol principal en West Chicago, en Casa Michoacán, ¿cierto? Seguimos con esa visión por la cual fundamos la FEDEC Casas Michoacán y sin duda estar en West Chicago, que está en el condado de DuPage, ha sido una experiencia muy formadora porque mucha de la población que vivía en el área de la ciudad de Chicago se ha movido a los suburbios y allá no hay una infraestructura, no hay las organizaciones como están aquí y pues hemos llevado la experiencia del activismo en Chicago ahora al condado de DuPage y la verdad estamos muy satisfechos ahora con un centro cultural, una casa Michoacán en West Chicago que pues hacemos un poquito de todo. Sí, Casa Michoacán de West Chicago ha tenido muchas actividades, pero ahora, José Luis, cuéntenos cuál es el objetivo o el reto más grande que ha tenido ahí en West Chicago. El gran reto, pues siempre son los recursos y el gran desafío es que tenemos políticas migratorias a nivel federal que amenazan a nuestra comunidad. Ustedes lo han escuchado, la redada y todo eso. Entonces, nos hemos convertido en un centro de resistencia, un centro para reflexionar, para organizarnos y poder resistir de una mejor manera los embates de estas políticas antimigrantes. Nosotros tenemos comités y creo que eso es lo que ha hecho un poco diferente de otras casas y ha sido el trabajo en comités, el comité de mujeres, el comité de cambio climático que se encarga del jardín comunitario y como ustedes saben es un edificio muy grande con muchas necesidades, pero eso nos permite también tener actividades como la celebración del año Purépecha que tenemos cada año en febrero, el 1 de febrero, la celebración de los pueblos originarios. Tenemos un comité muy importante de pueblos originarios que se encarga de estas celebraciones, donde convergen gente de Oaxaca, mucha gente de zapotecos, mixtecos y también somos michoacanos, los purépechas que están ahí, siempre muy presentes. Sí, al parecer ha habido muchísimos logros por parte de Casa Michoacán West Chicago y como usted siendo el director de Casa Michoacán West Chicago, ¿cuál otro podría ser un logro que queda en su mente, que quisiera hablar de ello? Yo creo que el Comité de Participación Cívica ha sido uno de los comités que ha tenido mayor impacto en la comunidad. Cuando llegamos ahí a West Chicago, había un alcalde que aunque era latino, no hablaba español, no le gustaba hablar español. No había un solo representante latino en el City Council de West Chicago. El día de hoy hay 5 representantes latinos y hay un alcalde que no es blanco, pero habla perfectamente español y todos sus participaciones las hace bilingües. Ese cambio se dio gracias a que tuvimos la capacidad de registrar muchos votantes. Y estoy hablándote de West Chicago.
pero sin duda hemos tenido una participación muy deliberada también en registrar votantes en ciudades como lo es Aurora. El Comité de Participación Cívica creo que ha sido uno de los grandes aciertos de Casa Michoacán DuPage. Sin duda, el desafío es cómo vamos cada día incorporando y haciendo el relevo generacional. Cómo involucramos más jóvenes para que el día de mañana sean nuestros candidatos a las diferentes posiciones. Y estoy muy entusiasmado de que hay muchos jóvenes que se están involucrando y sobre todo gente que es trilingüe, o sea que por ejemplo hay personas que hablan zapoteco, español y inglés, o sea las nuevas generaciones. Entonces hay esperanza de que podamos traer dignidad y respeto a nuestra comunidad. Lógico, no podemos cambiar la política a nivel nacional, pero al menos en West Chicago, en el condado de DuPage, estamos tratando de crear un espacio de resistencia, un espacio de participación a los jóvenes y donde todo el mundo pueda tener un lugar para informarse, un lugar para reunirse, un lugar para analizar y planear cómo organizarnos mejor para resistir de mejor manera. Bien, José Luis, ahí en la comunidad de West Chicago, ¿cómo ha sido la aceptación de la comunidad con ustedes y cuál ha sido como el mayor desafío ahí en la comunidad? Mira, yo creo que algo que bien curioso que tiene que ver con el origen de los migrantes que están en West Chicago. Muchos de ellos son de un municipio que es Sinapecuaro y entonces yo conozco muy bien el municipio, entonces ha sido fácil. Cuando alguien llega y te toca la puerta, oiga usted, no, yo soy de San Pedro Bocanero, no, pues yo soy de Araró, yo soy de Ojo de Agua de Bucio. O sea, hay una conexión directa. Eso nos ha ayudado muchísimo a ir consolidando una comunidad que participa, que se involucra. Pero déjame decirte, seguimos teniendo el desafío de que muchas veces el tema del idioma, cuando hay reuniones pues que son en inglés y demás, nuestra gente todavía está tratando, se intimida y estamos tratando de que todas las reuniones en el City Hall y todo sean completamente bilingües y ese ha sido creo que una lucha que seguimos teniendo y hasta el momento ahora con 5 personas en el City Council que hablan español, que son de origen latino, hay mayores posibilidades de que tengamos una agenda mucho más diversa, multicultural, y es creo que partir del principio de la participación con responsabilidad, pedir a nuestros constituyentes, a la gente que servimos, que se involucre responsablemente. No nada más lleguen, deberían hacer esto, deberían hacer lo otro. No, bienvenida a su idea, pero véngase, vamos a hacerla juntos. Entonces ese es el desafío. ¿Cómo tienes mayor capacidad de involucrar a la gente? Porque pues hablarle de conciencia de clase y social, cuando a veces tienen que ir a trabajar 12 horas y demás, es complicado. Entonces, estamos manteniendo ahí un poco el equilibrio y pues las oportunidades de participación siempre están abiertas para todas las personas, ya sea en el Comité de Pueblos Originarios, en el de Cambio Climático, en el que se encarga del jardín comunitario, o en la cuestión artística, en el programa de reafirmación de la identidad, o incluso en clases de Zumba que han sido muy populares. Teníamos un círculo de lectura, pero la gente pues decidió que quiere clases de Zumba porque quieren desestresarse, quieren una convivencia un poco más relajada, y entonces estamos escuchando a la comunidad para hacer lo que ellos quieren que Casa Michoacán ofrezca para ellos. Sí, es muy satisfactorio escucharle de que la gente tiene una voz, de que en West Chicago han trabajado para que la gente se sienta escuchada. Ahora, ¿usted cómo comenzó este camino del activismo? Híjole, bueno, yo soy un joven inquieto, yo quería ser cura, yo estuve en el seminario, soy muy ferviente creyente de la teología de la liberación y por eso me ha marcado. Cuando llegué aquí empecé a ver que había necesidad de formar espacios de educación y de formación para nuestros latinos. Yo fui alumno del Instituto del Progreso Latino, yo fui el presidente de los estudiantes en el Instituto del Progreso Latino, pues después fui presidente de la mesa directiva. O sea, me involucré en el área de Pilsen, en el activismo, y ahora estoy aplicando todo lo que aprendí, las relaciones y las estrategias en West Chicago, en el condado de DuPage, en construir de Casa Michoacán DuPage un centro de reunión, un centro de organización, un centro de resistencia y promoción de la dignidad y los respetos de nuestros hermanos migrantes, incluyendo aquellos que no tienen documentos. Por eso nosotros estamos muy involucrados en el Consejo de Resistencia contigo, donde ustedes participan, porque creemos que es muy importante que este 1 de mayo todos y todas salgamos a marchar. Tenemos que dejarles saber a esta sociedad que estamos aquí, no nos vamos, pero somos seres humanos, no somos criminales y que queremos dignidad y respeto.
Así es, José Luis. Ahora, a 20 años del 10 de marzo, del gran movimiento que hubo, de las grandes marchas aquí en Chicago y en el resto del país, ¿qué lo llevó a involucrarse en este gran movimiento? Mira, Casa Michoacán, todo el mundo tiene una opinión de lo que sucedió hace 20 años, pero nosotros, como Casa Michoacán en Pilsen, éramos el centro de reunión. Éramos los líderes en la FEDECMI, tomamos un liderazgo muy importante en la organización, en los diferentes comités que había, y fuimos, tanto el compañero Artemio Arriola como nosotros, fuimos parte del Steering Committee. Quiere decir los que tomamos el liderazgo para organizarlo. Nosotros fuimos los primeros sorprendidos con la respuesta de tanta gente. Yo creo que llegaron entre 300 y 400 mil personas. Se paralizó la ciudad de Chicago, y una de las cosas que me llama mucho la atención y que tengo muy presente es estar en el stage. Me dijeron, te toca hablar. Y cuando yo subo así y veo tanta gente, me paralicé, porque fue muy impresionante. Y después bajar de hacer el uso de la voz, y que escucho a un policía, que era el comandante, me dice, oye, tienes que decirle a toda la gente que ya no vengan, que ya no cabe más gente. Y yo sí, es que no es como que yo, ¿a quién le llamo? O sea, era un movimiento de la gente que fue más allá de los liderazgos. Nosotros creamos una infraestructura y un mecanismo, pero la gente salió a expresarse. Un rechazo a una ley que nos criminalizaba a todos y a los que ayudaran a las personas que no tienen documentos. Entonces, fue algo muy bonito. Yo creo que el aprendizaje que yo tengo el día de hoy y que creo que debemos aplicar para las próximas marchas como esta que viene el 1 de mayo, que invitamos a todo mundo a que se sume. 1 de mayo vamos todos a marchar, otra vez a llenar el centro de Chicago y mandar un mensaje. Las demandas siguen siendo las mismas: legalización para todos, no trabajo, no escuela y no comprar ese día, y sobre todo legalización para todos, alto a las deportaciones. Esas demandas que teníamos hace 20 años siguen siendo vigentes. Una cosa importante, que ya que tengo el uso de la voz, es consignas como hoy marchamos, mañana votamos. El compañero Juan Salgado tuvo esa idea, y sí, lo hemos hecho, y creo que lo estamos viendo. Queríamos una respuesta más inmediata, esa consigna fuera más real en el corto plazo, pero no lo fue tanto, pero ahora lo estamos viendo. La cantidad de personas latinas que están saliendo a votar en estas elecciones es mucho mayor y cada vez va a ser mejor. O sea, marchamos y votamos. Ahora lo que digo, hay que salir a marchar el 1 de mayo y a votar en las elecciones constitucionales el 3 de noviembre, porque tenemos que mandar un mensaje claro: estamos aquí, somos parte de esta sociedad y hay que darle voz a quienes no tienen voz. Eso es lo más importante, es una doble responsabilidad. Sí. Tú como ciudadano tienes que salir a votar y ejercer tus derechos, pero nosotros tenemos esa doble responsabilidad de darle voz a aquellos hermanos y hermanas que no pueden ir a votar. Sí, así es, José Luis y Blanca. Fíjate que en esta gran marcha hubo el involucramiento de religiones, uniones, medios de comunicación. Queremos saber cómo fue la participación de todo este grupo para que esto fuera exitoso. El movimiento 10 de marzo fue un movimiento que tuvo la capacidad de aglutinar a todos los actores importantes de la sociedad aquí en el estado de Illinois y decirles, fue partiendo de un principio de unidad, de hacer un poquito, la mayoría creo que lo hicimos, a dejar hacer un poco a lado los egos personales por una construcción de un movimiento y de un impacto que era parar la Sensenbrenner. El logro fue que se paró la Sensenbrenner. El otro logro es que el día de hoy hay un interés de la población latina en salir a votar más deliberado. Entonces tenemos que seguir insistiendo. Y tú lo decías muy bien, Amparito, el involucrar a los sindicatos, a las uniones, e involucrar a los líderes de fe fue clave. Y incluso hay que decirlo también, el rol que jugaron los locutores de las radios en español en ese momento, también hay un reconocimiento al Pistolero, al Plebe, Javier Salas y a todas las radios comunitarias que jugaron un rol importantísimo. Hicimos historia y creo que este 1 de mayo tendremos que buscar cómo logramos hablar con todos estos actores para que sea nuevamente una marcha histórica, que trascienda, que se escuche que por qué Chicago
es una ciudad donde sus ciudadanos, donde todos trabajamos juntos con el objetivo de, pues, por la dignidad de los migrantes, por la dignidad de nuestras futuras generaciones, que tenemos que garantizar mejores condiciones de vida, de bienestar. De esta marcha histórica, como lo mencionó José Luis, ¿qué es lo que le ha quedado plasmado en su memoria? ¿Qué es lo que más recuerda usted así como de que, oh, esta marcha fue un logro, un éxito, o esta marcha se debe de realizar cada 10 de marzo? Como te dije, yo era, y todos los que estábamos en el Steering Committee, fuimos los primeros más sorprendidos, porque no esperábamos 300, 400 mil personas. Hay gente que dice que eran más. No hubo forma de contarlos y ahora menos, ¿no? Pero lo que sí es cierto, que hubo un momento que tuvo un impacto dominó, quiere decir que sucedió aquí el 10 de marzo, después el 25 de abril 25 de marzo sucede en Los Ángeles, después regresamos el 1 de mayo y se convirtió en una bola de nieve. Entonces, pero Chicago tomando un liderazgo muy importante, y en eso creo que me siento muy orgulloso de que como FEDECMI, como Casas Michoacán, jugamos un rol muy protagónico en ser el espacio donde se organizaron, donde se planearon todas estas actividades, y hoy sigue siendo FEDECMI Casa Michoacán, un espacio abierto a todos estos movimientos sociales en la ciudad de Chicago y en el estado de Illinois, y esperemos que así sigamos. Bueno, hubo mucha participación en esa marcha. ¿Hubo algún momento en que usted sintió como temor? Yo sé que usted estaba eufórico ese día, ¿verdad? Pero hubo un momento en que usted sintió como miedo. Claro, cuando llega la policía y dice, tienes que llamarles que ya no caminen hacia el centro porque va a haber accidentes, o sea, no hay forma de controlar tanta gente. Y te quedas así, ¿te da miedo? ¿Te da un orgullo? ¿Tienes un sentimiento así como diciendo, qué bueno que nuestra gente salió a protestar, que la gente salió a manifestar su enojo por una ley que nos criminaliza de una forma tan perversa? Y sí, hubo momentos en que estábamos muy nerviosos de lo que pudiera pasar, amén de que había dinámicas ahí entre el mismo comité y gente que pues tomó atribuciones que no. Era un riesgo para todos, y el aprendizaje también es que cuando le apuestas a la colaboración, las cosas salen y salen muy bien. Yo creo que esa vez fue un ejercicio desde la gente de cómo los locutores, como los líderes comunitarios, como las iglesias, como los líderes empresariales, los dueños de los supermercados. Tengo casos importantísimos de gente que nos donó tamales, nos donó aguas, o sea, todo el mundo le entró. Wow. Y el resultado fue la primer marcha promigrante que trascendió pues la historia. Yo creo que ha sido una de las más importantes, y que el día de hoy, 20 años después, estamos reflexionando de qué funcionó, qué no funcionó, cuál es la realidad en la que vivimos el día de hoy, cuáles son los desafíos el día de hoy. Y muchos de los desafíos tienen que ver con el respeto, con la dignidad humana, que el día de hoy todavía no se pone al centro de las políticas públicas en este país. Así es, José Luis. ¿Usted cree que la Gran Marcha cambió la percepción del público hacia la comunidad migrante en Chicago y en el país? Sin duda, yo creo que fue muy importante el salir a las calles. Como es importante que este 1 de mayo salgamos nuevamente a mandar un mensaje de no a la criminalización, un alto a las deportaciones. Necesitamos una legalización para todos, una reforma a las leyes migratorias. Necesitamos políticas más de integración a los migrantes, no de criminalización. ¿Qué logros obtuvieron para este día de la marcha, José Luis? Mira, el primero fue visibilizar una ley que era totalmente draconiana y perversa, criminalizando a los migrantes y a quienes, o sea, los que no tenían documentos y a los que trabajamos con ellos. Entonces, ese creo que fue el primer mensaje. El segundo mensaje que te acabo de decir no tuvo un impacto inmediato, fue el de hoy marchamos, mañana votamos. Que ese proceso ha tomado tiempo, pero finalmente lo acabamos de ver, la participación latina en las elecciones ha sido cada día mayor. Y el mensaje también es no solamente salir a votar por los candidatos, por las personas que representan una agenda pro migrante, pro derechos humanos, pro dignidad, y que no criminalicen a los migrantes, independientemente de color de piel, lugar de origen. Así es. Bueno,
¿Qué aprendió de esa experiencia y qué haría hoy en día diferente? Mira, lo que aprendimos fue que hay que trabajar juntos, que muchas veces hay que dejar tu ego a un lado y Así. que tenemos que enfocarnos en las coincidencias para poder avanzar. Muchas veces en el diálogo es que, bueno, es que las uniones no pueden declararse de no trabajo porque, bueno, los trabajos, los contratos colectivos y que no sé qué. Ujú. O sea, hay cosas que pues no pueden hacer, pero nosotros sí podemos hacer. Hay que buscar la forma de cómo conciliamos una agenda en la cual todos los actores se sientan cómodos. Y yo creo que el respeto y la dignidad humana, en eso sí hay una coincidencia generalizada. Entonces hay que salir y luchar por la dignidad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Eso incluye los que no tienen documentos. Y hay que dejarlo muy claro, ¿sí? Bueno, usted mencionó hace un momento de las personas que participaron en esa marcha. Hoy en día hay activistas en donde ustedes van a dejar como un relevo. El relevo generacional ha sido un desafío desde siempre. Nada más te recuerdo que los chavos que tenían 15 años en las marchas del 10 de marzo, hace 20 años, ahora tienen 35. O sea, sí ha habido un relevo generacional. Creo que tenemos que ser más deliberados y más específicos, o sea, realmente buscar ese relevo generacional, que ese análisis de lo que pasó hace 20 años, pues lo retomen los nuevos liderazgos y que aprendamos de esa historia, de lo que sí nos funcionó y que podamos el día de hoy tener jóvenes con una conciencia más clara de la defensa de los derechos de todas las personas, incluyendo los migrantes y sobre todo los indocumentados. Así es, José Luis. A 20 años de ese gran movimiento del 10 de marzo, ¿qué es, cómo funciona la movilización hoy en día? Mira, yo creo que en aquel tiempo las radios, y reconozco nuevamente la importancia que tuvieron, el día de hoy las social media, las redes sociales. Yo creo que con una estrategia, y hay que jalar a estas nuevas generaciones que son expertos en redes sociales, en que nos ayuden para tener éxito, por ejemplo, en este 1 de mayo, donde vamos a salir a marchar para la dignidad de las personas. Y la consigna es muy clara. No escuela, no trabajo, no shopping, no comprar. Entonces, y nosotros estamos diciendo legalización para todos, alto a las deportaciones. Entonces, yo creo que social media, hay que tener una estrategia amplia, invitar a todos y a todas que nos ayuden en la difusión de la marcha del 1 de mayo, y todos desde su Facebook, desde su TikTok, desde su Instagram, por favor, ayúdenos a difundir que el 1 de mayo vamos a salir a marchar nuevamente, 20 años después, por la dignidad y los derechos de todas las personas, incluyendo las personas indocumentadas que están siendo cada día más criminalizadas. Y bueno, no solamente criminalizadas, ahora en la calle hasta nos mata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más grave? Entonces, ese es el gran desafío que tenemos el día de hoy. Así es, están cordialmente invitados para participar este 1 de mayo. No se queden en casa, como lo dijo José Luis, no escuelas, no comprar. Recuerden que la unión hace la fuerza y Así es. unidos jamás seremos vencidos. José Luis, respecto a la marcha de hace 20 años y el éxito que tuvo y la multitud de gente que llegó, ¿usted por qué piensa que no se ha hecho una marcha similar a esta? ¿Por qué las personas no han querido salir de casa a pesar de que nos han atropellado nuestros derechos? Mire, estoy de acuerdo con usted de que hay una actitud y una política desde el gobierno federal de criminalizar a los inmigrantes. Y ahora no solamente a los que no tienen documentos, sino de todos, aquellos que lucen como usted, como yo, como nosotros, pues somos un objetivo claro de ataque. Y yo creo que tenemos que, las organizaciones comunitarias, todo el mundo tenemos que empezar a hablar con nuestra gente sobre la importancia de salir a manifestarse, de ser parte de los grupos en tu iglesia, en tu escuela, de ser parte de los grupos de respuesta rápida, que somos parte, muchos de ustedes en él y nosotros en West Chicago. Este trabajo colaborativo con las demás organizaciones para que podamos resistir. Lo vimos ahora que hubo el Midway List, o sea que la respuesta de la comunidad organizada fue crucial en documentar todas las atrocidades que estaban cometiendo y el día de hoy, con mucho gusto, hay que decirlo, muchos de esos casos han sido, pues se ganaron, o sea, la gente ha sido liberada, tienen un proceso que está pendiente ahí, entonces
sí hay un impacto positivo si estamos organizados, sí documentamos la violación de los derechos de la policía de ICE y Homeland Security. La clave es organizarnos, poder resistir desde la organización, y ese es el desafío. Y tú lo ponías muy bien, Amparito, buscar el relevo generacional, muy importante. Muy bien, así que están cordialmente invitados. Comuníquense con nosotros al 630-480-6628. Recuerden que tenemos 4 casas, una aquí está en Pilsen, otra en West Chicago que está en representación José Luis, otra en Elgin y una en el sur. Así que no se queden en casa, participen con nosotros, y este 1 de mayo tenemos una misión muy importante por cumplir. Así es. ¿Nos puede brindar el número de teléfono de West Chicago? Claro que sí, 630-520-3482. 630-520-3482, Casa Michoacán, Tupis, ahí estamos a sus órdenes. Todos y todas son bienvenidos. Y Casas Michoacán son las casas de todos. Las casas de todos. Sí. Muchísimas gracias, José No, hombre, Luis. muchísimas gracias, Blanquita. Gracias, José Amparito, Luis. gracias, Nos gracias, encantó no, tenerle gracias. aquí en este espacio. Y gracias, la Así verdad, que muy participen, agradecidos. por favor, 1 de mayo, no lo olviden. Gracias. Hasta luego.